El Señor está sobre mí, porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Sanando el corazón, con el doctor Edwin Ibarra, trayendo respuestas divinas a problemas humanos. Sanando el corazón. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Sanando el Corazón. Soy su anfitrión, el doctor Edwin Ibarra, y siempre nos da mucho gusto darle la más cordial bienvenida al programa del día de hoy. Hoy tenemos un programa muy interesante y tiene mucho que ver con por qué estamos aquí en la Tierra. El tema se llama Viviendo con propósito. Y vamos a leer una escritura que está en el libro de Nehemías, en el capítulo número 6, y del verso del 1 al 12, que dicen los siguientes. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasnu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Metael, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? Esta es una pregunta interesante. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Si queremos entender el contexto de esta escritura que acabamos de leer, tenemos que recordar que Nehemías fue un hombre que fue desde el imperio babilónico hasta Jerusalén para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. No olvide usted que en la antigüedad los muros servían como protección para las ciudades para que no fueran atacadas. Entonces este hombre sintió el llamado de Dios para ir y levantar los muros. Pero obviamente él llevaba un propósito definido, pero cada vez que alguien se levanta con un propósito definido, siempre tendrá oposición a lo que hace. Y Nehemías no es la excepción, y eso es lo que vamos a platicar en el programa del día de hoy. Ahora, cuando hablamos nosotros de propósito, lo primero que tenemos que definir que un propósito es una determinación. Es la intención firme de hacer algo. Cuando nosotros vivimos con propósito, somos hombres y mujeres determinados. Es decir, que tenemos la intención firme de hacer algo. Y yo quisiera leerle estas palabras que escribió Stephen Covey, el autor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, un señor que por cierto ya falleció. Y él dice: los individuos, las familias, las organizaciones forjan su propio futuro
creando primero una visión mental de cualquier proyecto grande o pequeño, personal o interpersonal. No se limitan a vivir al día sin un propósito claro en mente. Entonces, toda persona que inicia con un propósito, o mejor dicho, que tiene un propósito, tiene un proyecto, tiene una visualización mental de lo que piensa hacer y obviamente posteriormente lo pone en práctica. Y vamos a ver algunos puntos importantes que tenemos que resaltar en el proyecto del día de hoy que tenemos, porque mi propósito es llevarlo a usted a vivir con propósito. La persona que vive con propósito, en primer lugar, vamos a tener que no vive por las circunstancias, sino que vive por el propósito. Es decir, puede tener circunstancias que lo rodean, circunstancias a su alrededor que de alguna forma le pueden causar dolor, le pueden causar pena, pero él no decidirá por esas situaciones, sino que al contrario, decidirá vivir con el propósito por el cual fue llamado. El apóstol Pablo, por ejemplo, fue avisado por medio de palabra profética de que cuando le quitaron el cinturón, el profeta dijo: el dueño de este cinturón será maltratado, será vilipendiado en Jerusalén. Y todo el mundo le decía al apóstol Pablo: por favor, no vayas, porque te van a tratar mal. El apóstol Pablo dijo: ¿por qué lloran ustedes? Si hasta morir estoy decidido por la causa de Cristo. Pablo tenía una circunstancia muy difícil, que era la amenaza de muerte, pero él decidió que iba a continuar. ¿Por qué? Porque él vivía con propósito. Él no vivía esperando qué circunstancias, sino esto sucede muchas veces como aquel novio que le llama a su novia y le dice: cruzaré los mares para irte a ver, subiré cualquier montaña para tenerte a mi lado, te escribiré las mejores prosas de mi corazón, pero te las diré al oído y no importa si está lloviendo y no importa las tormentas y tempestades. Y entonces la novia le dice: mira, ¿y vas a venir hoy en la noche? Y él le dice: si no llueve, sí estoy ahí. O sea, la circunstancia le estaba cambiando su propósito. Nosotros igual tenemos muchas cosas a nuestro alrededor que pueden tratar de bloquearnos, tratar de impedir de cumplir el propósito. Estas circunstancias pueden ser las situaciones económicas, por ejemplo. Si usted fue llamado a ser un predicador, un pastor, o tener un liderazgo, o hacer alguna función ejecutiva, pero usted pone, por ejemplo, las trabas económicas. Usted dice: no tengo dinero, no puedo hacerlo. La persona que tiene propósito dice: está bien, acepto, no importa dónde voy a conseguir el dinero, pero lo voy a hacer. La persona que tiene el imperio en su mente, la impetuosidad en su corazón de hacer algo, no importa que esté enfermo, terminará haciendo lo que ha pensado hacer, porque esa persona vive con propósito. No vive en circunstancias separadas, en circunstancias difíciles. Al final de cuentas, entonces, debemos vivir con propósito. Ahora, hay una cosa muy importante, y es que la gente de propósito, en segundo lugar, se enfoca. Nehemías fue llamado para ir a discutir con los enemigos qué era lo que estaba pasando. Pero al final de cuentas, Nehemías dice: he venido a hacer una gran obra, y si me voy con ustedes, esa obra se va a paralizar. Por lo tanto, no puedo parar. Entonces, prácticamente, Nehemías tuvo que no ceder a las presiones que los enemigos le estaban haciendo. ¿Por qué? Porque Nehemías cumplía una gran cualidad que ahora queremos resaltarla, y es que la gente de propósito se enfoca. Se enfoca en lo que tiene que hacer. Cuando nosotros no nos enfocamos, terminamos gastando nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestras energías en algo que realmente no vale la pena. Generalmente, cuando nosotros nos enfocamos, aprovechamos al máximo nuestro tiempo, al máximo los recursos y al máximo nuestra energía. Hay hombres casados, por ejemplo, que duermen con sus esposas pero viven con sus amigos.
gastan sus energías en su trabajo lo suficientemente gastadas que cuando llegan a su casa no tienen el tiempo ni las energías para jugar con sus hijos. Prácticamente han gastado todos sus recursos sin un propósito definido. Es decir, el propósito principal, que es velar por sus hijos, no está incluido dentro de sus propósitos. Entonces, obviamente, su tiempo, sus recursos, sus energías, las terminan gastando en sus amigos. Entonces es necesario que la persona que vive con propósito no viva por sus circunstancias y, en segundo lugar, que se enfoque. Necesitamos gente enfocada, hombres enfocados que se dediquen a ser esposos, que se dediquen a ser padres y, por supuesto, que se dediquen a su trabajo, que son las cosas más importantes que se pueden hacer. Una mujer, por ejemplo, que está enfocada en su trabajo, en su familia, en su matrimonio, es una mujer que obviamente no va a perder tiempo. Si usted está enfocado en el programa del día de hoy, yo le invito por favor para que no sea parte del programa, porque vamos a continuar hablando de dos cosas más que tienen que ver con viviendo con propósito. Continuamos. Mi fe es contraria a lo que veo y siento. Oh man, redimido. Cristín de Clario. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar que mi corazón
Para consejería y oración directa, llame al teléfono 7763-6601. Búsquenos en Facebook como Sanando el Corazón. Síganos en Twitter, @sanarcorazón, o escríbanos a sanandoelcorazón@hotmail.com. Cardioclínica, una clínica para su corazón, le ofrece servicios especializados para su corazón, con la tecnología más avanzada en diagnóstico. Nuestros servicios incluyen electrocardiograma, ecocardiograma, pruebas de esfuerzo Holter de 24 horas. También le ofrecemos servicio de farmacia y laboratorio clínico computarizado. Cardioclínica es dirigida por el Dr. Edwin Ibarra, especializado en la Ciudad de México. Visítenos en 13 Avenida 738 Zona 3 Quetzaltenango. Teléfono 7763-6601 y www.sanandoelcorazon.com. Cardioclínica. Gracias por continuar con propósito, por supuesto, en el programa Sanando el Corazón, el programa del día de hoy. Hoy estamos hablando de qué es lo que significa vivir con propósito. Hemos hablado que propósito tiene que ver con la palabra determinación, decisión de hacer algo, la intención firme de hacer algo. Definitivamente, cuando nosotros quisimos hacer este programa, tuvimos un propósito muy claro, muy definido, y era, por supuesto, bendecirle a usted, dejar en usted una palabra de bendición que le ayude a vivir mejor. Y entonces, por eso estamos enfocados en hacer lo que tenemos que hacer. La gente de propósito, decíamos, que no vive por sus circunstancias a su alrededor, vive por el propósito. Y no importa si está enferma, si está lloviendo, pero esta persona cumple lo que tiene que hacer. En segundo lugar, vimos que la persona de propósito termina enfocándose. Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén. Sus enemigos quisieron alterarlo, porque siempre hay distractores que quieren quitarnos el tiempo o el enfoque donde estamos. Nehemías dijo: no tengo tiempo para ir con ustedes. Finalmente lo amenazan y le dicen: te van a matar en el templo el día de hoy, huye. Y él entonces hace una gran declaración, una gran pregunta, y dice: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Un hombre como usted se habrá de escapar de su propósito? ¿Una mujer como usted dejará a su familia cuando en realidad usted fue llamada para atender su hogar, su matrimonio, su trabajo? Entonces la gente de propósito se enfoca. Pero hay una tercera cosa que la persona que vive con propósito tiene, y es que aprovecha los recursos que tiene. Ahora, Nehemías hizo algo muy importante. Fíjese que Nehemías, cuando reconstruyó el muro de Jerusalén, las personas que vivían cerca del muro, a esas personas las puso prácticamente para que reconstruyeran las puertas de ese lado donde estaban. Es decir, él no tenía que jalar a nadie de otro lugar muy distante, que caminara muchos kilómetros para poder reconstruir las puertas. No, tomó la gente que vivía alrededor, que vivía a la par, y a esa gente prácticamente la terminó de enfocar en esto. Al final de cuentas, entonces, la gente de propósito aprovecha los recursos que tiene. Ahora, escuche, por ejemplo, el caso del rey David. Por ejemplo, David, cuando aún no era rey todavía, este hombre llegó al campamento de los israelitas porque había una gran pelea. Estaba este hombre que se llama Goliat retando al pueblo. Dice la escritura que por 2 veces al día, por 40 días, había estado retando a los israelitas. David llega, escucha lo que dice este hombre, pero al final de cuentas, él pregunta: ¿qué le darán al hombre que venza a ese gigante? Y le cuentan que le van a dar a la hija del rey, que lo van a eximir de impuestos y que le darán muchas riquezas. Entonces él dice: vale la pena. Cuando él va y ve el hombre tan grande, entonces el rey Saúl le coloca su vestidura, su armadura, y David no puede caminar con eso. ¿Qué hace David? Se quita todo eso. ¿Y cuáles eran los recursos que David usaba y en los cuales era experto? Piedras y honda.
Y él dice, con eso puedo vencer a este hombre. Y entonces decide usarse las piedras del arroyo que está ahí cerca y agarra su onda y termina exterminando, matando, derribando a este gigante Goliat. Ahora, hay gente que espera tener todos los recursos necesarios para lanzarse a un proyecto. Hay gente que espera tener toda la educación del mundo para montar un negocio. Hay gente que espera tener toda su casa amueblada 100% para poderse casar y le pasan 20 años, llegó a los 50 y por esperar tanto ya nadie lo quiso. Creo que nosotros obviamente es lo ideal que tengamos todas esas cosas listas. Sin embargo, debemos trabajar con lo que tenemos. ¿Cuántos de nuestros estudiantes actualmente tienen muchos recursos? Tienen las iPad, tienen los teléfonos celulares, tienen todos los software necesarios para poder ejercer. Pero ¿en dónde se pierde mucho el tiempo? En que ese tipo de energía, o de tecnología, mejor dicho, se termina gastando para otras cosas y el propósito no se cumplió. ¿Cuál es el consejo entonces aquí? Haga el trabajo con lo que tiene. Empiece con lo que tiene. No espere tener 100% porque ningún negocio ha empezado con el 100%. Son raros los matrimonios que de alguna forma han empezado con cosas que ya tienen ocupado prácticamente todo. El rey David entonces ocupó esta parte. Escuché una frase de un médico jefe mío hace muchos años, cuando alguien le pidió un medicamento y él preguntó, ¿me consiguieron el medicamento? Y entonces el otro médico que estaba le empezó a decir, fíjese doctor que fuimos a llamar a la enfermera, no tenía las llaves, tenía mucha ocupación, y entonces él lo paró y le dijo, no me des excusas, dame soluciones. Se lo repito, no me des excusas, dame soluciones. Y entonces a mí esa frase se me quedó prendida en mi mente, en mi corazón, y ciertamente uno cuando está en condiciones y no tiene cosas, pues hay que buscarle la forma, pero no desviarse del objetivo. David pudo haber dicho, consígame una espada que se adapte a mi tamaño, consígame un traje de guerra que se adapte a mi tamaño, porque qué tal si él me tira un espadazo y yo no tengo nada con qué cubrirme. Él no, él dijo, tengo honda y tengo piedra, por lo tanto puedo botar a ese gigante, se los aseguro. Y fue como realmente pasó. Y la última cosa, el último consejo que quiero darle. Hemos visto 3 consejos. Decíamos al principio que el hombre de propósito no vive según las circunstancias, sino vive según el propósito. Vimos también cómo la persona que tiene la gente de propósito, mejor dicho, termina enfocándose en lo que quiere hacer, en su objetivo. La tercera cosa que habíamos hablado es que el hombre de propósito o la persona que vive con propósito usa los recursos que tiene. Quiero terminar con un último y quiero leerle en el libro de Josué, capítulo 10, versos 12 al 14, que dice: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Ahora, escuche esto. Josué estaba venciendo a los amorreos. La tarde le estaba llegando. La oscuridad estaba penetrando. Y él no había terminado lo que fue mandado a hacer. Él sabía que en la oscuridad los enemigos iban a huir. Y por lo tanto, la batalla se iba a perder. Así que él tomó una determinación y dijo, sol y luna deténganse, porque yo necesito continuar con la tarea y terminarla. Ahora, escuche esto. Mucha gente que no vive con propósito no termina lo que empieza.
La gente de propósito tienen algo muy importante, que esa gente termina lo que ha empezado. Termina lo que se propuso hacer. Termina aquello que predeterminó, que en su mente planificó terminarlo. Él decidió que lo iba a terminar. Qué feo es cuando un estudiante deja su carrera a medias. Qué feo es cuando un ama de casa deja su comida a medias, sancochada, mal cocida. Qué feo cuando una empleada en su oficina o en su casa no hace toda la limpieza que tiene que hacer. Qué feo que un cirujano deje la cirugía a medias para irse a ver fútbol. ¿Verdad que sí? Pero la gente de propósito termina lo que empieza. Josué estuvo determinado a terminar con los amorreos, y para eso usó medios sobrenaturales al hablarle a la luna y al sol para que se detuvieran, porque él necesitaba cumplir su propósito. Usted necesita cumplir lo que fue llamado a hacer. Mientras más rápido usted encuentre su propósito de vida, por supuesto que usted más rápido concluirá su propósito en la tierra. Hay gente que se quiere ir ya al cielo y ni siquiera ha empezado lo que fue mandado a hacer. ¿Por qué? Porque a veces dejamos las cosas a medias. No tenemos esa cultura de querer nosotros mantener las cosas hasta el final. Hay gente que deja a medias su matrimonio ante cualquier dificultad que se le presente. Si la persona se quedó sin economía, si la persona, el cónyuge se enfermó y dice, ya no me sirve para nada, por lo tanto lo dejo aquí tirado. Ningún ejército deja a sus enemigos en el campo de batalla heridos. Pero a veces los cristianos y los matrimonios sí los dejamos. Así que yo le invito, la invitación en este momento es termine lo que ha empezado. Lo que Dios puso en su corazón, todo aquello que Dios le mandó a hacer, hay que terminarlo. ¿Cómo encuentra usted su propósito? Su propósito usted lo encuentra en las habilidades que Dios le dio. Si usted tiene facilidad para tocar un instrumento, usted debe ser músico. Si usted tiene habilidades para hablar, usted debe ser un pastor, un líder, un locutor, en fin, alguien que dirija personas. Pero hay algo muy importante que usted no puede dejar a medias, y es el acceso a la vida eterna. Y ese acceso a la vida eterna lo podemos obtener a través de Jesús. La religión no lo va a llevar al cielo ni lo va a llevar a la eternidad, a la vida eterna. Pero Jesús sí. Si usted sigue sus lineamientos, si confiesa con su boca que Jesús es el que fue levantado de entre los muertos, dice la palabra en Romanos capítulo 10, seremos salvos. Así que su meditación, su decisión debe mantenerla hasta final de seguir siendo fiel a Dios. Déjeme orar por usted para que Dios le ayude a encontrar su propósito de vida. Padre, quiero unirme, Señor, a los que están atendiendo el programa del día de hoy. Te invito, Señor, para que en tu nombre, Jesús, tú vengas y nos ayudes a definir cuál es el propósito para el que fuimos llamados a la tierra y poder vivir a través de ese propósito en nuestra vida. Sé que ninguna circunstancia nos podrá separar, Señor, de ese propósito. Así como Nehemías terminó en 52 días el muro de Jerusalén, nosotros debemos terminar nuestra vida hasta el fin del mundo, permanecer fieles, Señor. Y por eso te pedimos ayuda en el nombre poderoso de Jesús. Mil gracias por tu atención al programa del día de hoy. Ha sido un enorme honor poderte acompañar el día de hoy. Te invitamos a una nueva edición de Sanando el Corazón. Muchas gracias. Para consejería y oración directa, llame al teléfono 7763-6601. Búsquenos en Facebook como Sanando el Corazón. Síganos en Twitter, @sanarcorazón, o escríbanos a sanandoelcorazon@hotmail.com. El Espíritu de Jehová, sanando el corazón, trayendo respuestas divinas a problemas humanos. Estuvo con ustedes el doctor Edwin Ibarra, trayendo respuestas divinas a problemas humanos. Sanando el Corazón, un espacio dedicado a usted.